Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el sector tecnológico cordobés, uno de los más activos que tiene la economía de nuestra ciudad y particularmente nuestra provincia. La primera pregunta, Pablo, es ¿cómo nos está afectando este impuesto TECH que ha sido impuesto? Es decir, ¿cómo las afecta a las empresas? A ver, si la pregunta apunta al monotributo TECH, en realidad todavía no está aprobado, es un proyecto de ley que anunció el Gobierno Nacional que estaría enviando al Congreso. Y habrá que ver qué afectación real tiene el sector. La realidad es que el sector viene sufriendo una salida de gente muy capacitada hacia el trabajo freelance ya desde hace un buen tiempo esta parte, producto fundamentalmente creo de la brecha cambiaria que hace que la oferta de trabajo para estos profesionales más capacitados que le hacen directamente a empresas extranjeras para trabajar desde acá, cobrar en dólares en el exterior, se hace muy difícil de competir para las empresas argentinas frente a esa oferta. Entonces, es una problemática que ya existe. El monotributo TECH, en todo caso, lo que busca es regularizar la situación de quienes están trabajando bajo esa modalidad irregularmente. Personalmente creo que no va a tener un impacto muy significativo, que a partir de esta posibilidad de regularizarlo, mucha más gente decida ir hacia esa modalidad de trabajo freelance para el exterior. No imagino que así sea, pero esto efectivamente es un problema, el trabajo freelance y no tanto el monotributo TECH. Claro, seguro. El trabajo freelance que afecta, por ejemplo, a grandes empresas que tienen su necesidad de digitalización y no encuentran personal. Por supuesto, esto no distingue grandes y chicas. Salvo que estén dispuestos a pagar 4 o 5 mil dólares mensuales. Tal cual, es que esto no distingue grandes y chicas. Esa oferta, a ver, que vivimos en un mundo hiperglobalizado ya no es una novedad. Y en el caso de ustedes todavía mucho hiperconectado. Eso te iba a decir justamente. En el caso del sector tecnológico, el desarrollo de software, mucho más marcado porque uno puede trabajar, y la pandemia vino a acelerar toda esa transformación y el trabajo remoto se masificó de una forma tal que las ofertas llegan todos los días y fundamentalmente para la gente más capacitada, y eso es lo más complicado, ¿no? Porque hay gente que no es tan fácil de reemplazar en un escenario de escasez de gente capacitada que lleva mucho tiempo formar para que estén en condiciones de reemplazar. Sí, y lo que pasa es que un error de uno de esos operadores puede tener consecuencias muy serias para cualquier sistema, ¿no? Ese es el tema. Es decir, no se trata de un tipeador. No, por supuesto, son recursos muy calificados cuya calidad del trabajo que ofrecen, por supuesto, es distinta a quien está empezando y a quien tiene todo un camino por recorrer. Después, cada empresa, por supuesto, tiene los mecanismos para minimizar la posibilidad de que un error vaya a producción a un cliente, pero porque hay equipos de testing, de aseguramiento de la calidad, pero sin dudas son recursos muy difíciles de reemplazar y es un problema muy serio que viene sufriendo el sector desde hace ya un buen tiempo. Ahora, yo veía una gacetilla que me enviaron ustedes, donde es realmente imparable la cantidad de nuevas empresas y nuevos emprendimientos y nuevas oportunidades que se están formulando aquí dentro del campo de la tecnología. Es así, la verdad que el ecosistema en Córdoba en particular, en Argentina también en general, y es un fenómeno mundial también, solo que hay lugares donde los indicadores de crecimiento son mucho más significativos, ¿no? Y Córdoba creo que está entre ellos. Hay un ecosistema muy dinámico con la Agencia Innovar y Emprender, que es una política que ya lleva varios años de trabajo, una agencia público-privada de la provincia, donde se coinvierte en proyectos, en emprendimientos que ha dado muy buenos resultados. Hay aceleradoras, fondos de inversión que están trabajando muy bien. Se ha creado el primer club de inversores ángeles para sumar gente de otros sectores que se anime a invertir en estos proyectos tecnológicos en esos momentos donde está arrancando y es donde más hace falta esa apuesta. Así que creo que hay un ecosistema que está
en un crecimiento muy interesante, muy dinámico y es muy bueno para la provincia, ¿no? Claro, indudablemente que es así, porque es una realidad un poco distinta, por ejemplo, a lo que se está viendo en los grandes mercados, donde empresas tan importantes como Microsoft, como Amazon, como el mismo Twitter, están despidiendo a mansalva, ¿no? Están despidiendo de a 10, 15.000 empleados, ¿no? Es verdad, se está dando un fenómeno en particular en las grandes compañías. En Estados Unidos, puntualmente, nosotros con el clúster tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos hace poco y vimos esto. Nos hicieron una presentación muy interesante en ese sentido que muestra y trata un poco de encontrar las razones, ¿no? Se entiende que la pandemia, que generó una enorme demanda muy fuerte a todas las empresas tecnológicas, hizo que se sobreestimaran las necesidades de gente post-pandemia. Se entendió que iba a continuar con ese ritmo de crecimiento que tuvo durante la pandemia y la realidad indicó otra cosa. Este año que Estados Unidos está ya entrando o ya está en recesión, y todas las proyecciones del año que viene indican que va a ser un año recesivo, es que fuerte, a propósito lo ha hecho adrede. El gobierno tiene una decisión de frenar la inflación de esa manera. La suba de la tasa de interés del Tesoro de Estados Unidos es otro factor que incide mucho, porque muchos capitales que antes estaban dispuestos a invertir en proyectos de riesgo, hoy van a lo seguro con una tasa que les garantiza una rentabilidad. Esto hace que el año que viene va a ser un año distinto en ese sentido, pero por otro lado yo creo que la demanda sigue existiendo, ¿no? Estas grandes compañías tienen que mostrar sus balances y rendir cuentas a sus accionistas, y la variable de ajuste es esa, es el personal, pero ninguna de esas personas despedidas queda sin trabajo porque la demanda sigue existiendo. Ampliamente supera la oferta de gente capacitada. Esto es un fenómeno a nivel mundial que se viene viendo desde hace un buen tiempo y no parece que vaya a cambiar, aún con este escenario complejo producto de la recesión en Estados Unidos, ¿no? Ahora, cuando hablabas de un tema crucial, porque, por ejemplo, para algunos operadores locales que siguen creciendo, que son importantes y comenzaron chiquitos, pero crecieron muy rápidamente, y un poco que no han logrado todavía el nivel de equilibrio porque evidentemente necesitan seguir creciendo, pero para eso hace falta platita. Bueno, es que ese es otro fenómeno. De hecho, se han empezado a ver algunas noticias en Argentina también de despidos de algunas compañías. En general son este tipo de empresas, startups, que están en una senda de crecimiento, pero que ese crecimiento en muchos casos tiene que ser financiado por capital, por inversiones de capital, porque todavía las empresas no están en su punto de equilibrio. En Argentina capitales para eso no hay, son casi todos, hay que buscarlos en el extranjero. Había que buscarlos en el extranjero, históricamente. La tasa en Estados Unidos. Y esto frena el flujo de capitales hacia los emprendimientos y por lo tanto tienen que acomodar sus números también. Esto es un fenómeno que ya está ocurriendo, creo que 2023 se va a seguir dando, se va a seguir observando, pero de nuevo, no creo que esto tenga un impacto en el empleo. En definitiva, el empleo es pleno e incluso siempre hay una demanda que no se puede cubrir por falta de gente. El único sector debe ser. Y creo que uno de los pocos al menos. Personal calificado creo que hace falta en muchas industrias también. Sí, en muchas industrias. Y sobre todo en el campo, el tema de los técnicos, los ingenieros agrónomos. Sí, en el campo y en algunas industrias también metalúrgicas, plástico. Hay una demanda de profesionales calificados que cuesta cubrir. Sobre todo en el interior, y si uno se va al interior del interior, más todavía. Más todavía, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, el balance en definitiva, digamos, del 2021 para su sector es realmente muy auspicioso. 2022. 2022. Sí, a ver, en un escenario sumamente complejo, porque nadie puede negar las dificultades de nuestra economía, porque a todo eso que hablábamos recién de la recesión en Estados Unidos, de la inflación a nivel mundial, la guerra que también tiene su impacto en la economía mundial, nosotros agregamos y sumamos
las propias dificultades, porque la brecha cambiaria le resta muchísima competitividad a nuestro sector y a tantos otros, y la inflación que hace tan difícil proyectar y manejarse. Pero dentro de todo ese escenario complejo, el sector sigue creciendo. Nosotros todavía no tenemos la información, no hemos terminado el año, ya lo mediremos como hacemos todos los años, pero seguramente vamos a notar un crecimiento, aunque a tasas bajas si uno lo compara con lo que sucede en nuestros vecinos, ¿no? 2021 incluso, Argentina en software creció algo más del 4% y Uruguay creció el 140%. Sí. Entonces algo está pasando ahí, probablemente parte de ese 140% en Uruguay lo expliquen empresas argentinas que se están yendo para allá. No te quepa la más mínima duda, y los freelance también. Y los freelance. Sí. Entonces, nosotros tenemos que dar vuelta a ese escenario macroeconómico para realmente volver a ser competitivos frente al mundo, porque el escenario no va a cambiar, la demanda de soluciones tecnológicas va a seguir creciendo, y si nosotros no estamos preparados para dar respuesta a esa demanda, la va a dar otro a la respuesta. De eso no cabe la más mínima duda. Ojalá que aquellos que están viendo y tienen la mirada muy corta o anteojeras, o es decir, antiparras muy oscuras, directamente, si no lo ven, vamos a volver a perder el tren en este sentido. Es verdad, y hay temas, a ver, hablábamos recién del monotributo TECH, ¿no? Y yo, insisto, creo que no va a ser algo que vaya a impactar muy fuertemente. Ahora, conceptualmente no está bien. No está bien pensar en eso, porque en realidad lo que está buscando es formalizar una situación irregular que se está dando, producto de la brecha, fundamentalmente. Pero si uno quiere pensar en un modelo de país, si quiere pensar que Argentina sea un proveedor de software, de tecnología para el mundo, esa industria no la puede generar a partir de trabajadores freelance, eso lo generan las empresas. Entonces tiene que pensar en políticas que ayuden a que eso suceda, a que el ecosistema de pymes tecnológicas siga creciendo y no facilitar ese drenaje hacia el trabajo freelance. Ojo, yo creo que es absolutamente válido, genuino, y nadie puede estar en contra de que cada uno busque maximizar el resultado de su trabajo. Seguro. Yo lo que digo es, tenemos que generar las condiciones para que las empresas puedan pagar eso mismo que le ofrecen a los profesionales desde afuera. Eso es lo que tenemos que hacer, y no facilitar que ese profesional traiga algún dólar por la desesperación que tenemos hoy por los dólares. Me parece que tenemos que empezar a tener una mirada un poquito más estratégica de mediano plazo y no atacar solo. Claro, por eso te decía, la mirada corta, el vuelo de perdiz. En fin, pero el tema es que por lo menos ustedes, poquito, pero siguen creciendo y siguen firmes, a pesar de que, por ejemplo, hay un factor esencial, único, que no es solamente para ustedes, sino para todo el país, que es el tema educativo. Es decir, la forma en que en otros países, Japón, Irlanda, Islandia, Dinamarca, Estados Unidos, entonces, la formación del recurso humano. Y en eso no estamos nosotros, estamos totalmente atrasados. No, por supuesto. Creo que ahí es donde nos debemos el mayor trabajo en esto de pensar a mediano plazo. Ahí es donde nos debemos el mayor trabajo. No podemos tener a la mitad de los chicos sin terminar la escuela secundaria. No, inconcebible. Tenemos que pensar en incentivar más vocaciones hacia las carreras tecnológicas, que son las que tienen futuro. Pero para incentivar eso, primero hay que trabajar en el tema de fondo. O sea, hay que hacer que los chicos terminen la secundaria. Efectivamente. Y ahí tenemos un déficit y no se ven indicadores que lo terminen sabiendo lo que estudiaron y sabiendo interpretar textos, que es el tema. Porque salen de la escuela secundaria sin poder interpretar lo que leen. Es así. Pero el 50% no llega a salir de la escuela secundaria. Eso es lo peor. Además, los que salen tienen un problema entonces, ahí es donde hay que trabajar. Creo que ahí es la mayor deuda social que tenemos, es esa, ¿no? La educación. Son perogrulladas, porque en realidad eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, lo sabía Sarmiento y por eso hizo grande este país. Y nosotros, por ahí lo denostamos a Sarmiento. Es inconcebible. Son las cosas que pasan en Argentina. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo.